Pues comencemos de nuevo en los primeros versículos del capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Aquí, pues mi primer comentario es algo que nos viene como sorpresa. El esquema general que vemos como cristianos es que estamos aquí en la tierra por un tiempo de prueba, que aquí la vida es temporal, pero que Dios tiene otro lugar que nosotros llamamos el cielo, y allí vamos a estar eternamente. Pero vemos aquí, pues de hecho, vemos en varias partes que eso no es cierto. Bueno, no es toda la verdad. Sí es correcto que al morir vamos a estar con el Señor donde está el Señor. Y eso es lo que la Biblia enseña, el Nuevo Testamento enseña. Y de allí nosotros hemos puesto a ese lugar donde estamos con Dios, el cielo. Y tiene su lógica, porque la Biblia sí, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, presenta a Dios en el cielo. Pero luego nosotros poblamos el cielo, dependemos mucho de Apocalipsis para describir cómo es ese lugar, y allí sí estamos totalmente en lo incorrecto, porque la Biblia no nos da ningunos detalles de el lugar que vamos a estar, y aquel lugar sí es temporal, porque como aquí dice Apocalipsis 21:1, el plan final de Dios es renovar la creación esta que nosotros conocemos. Aquí habla de que la primera tierra, el primer cielo, pasan y viene una tierra y un cielo nuevo. Pero por usar esos términos, tierra y cielo, que son los términos de Génesis 1. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Bueno, entonces pues es lo que este lugar debe ser. Probablemente si decimos por qué pasa la primera tierra, no es porque Dios tenía en su plan dos tierras, sino porque esta tierra está contaminada por nuestra rebelión. Aquí, segundo de Pedro, hace claro eso. Yo creo que es lo mismo que Apocalipsis en el fondo, pero se queda más claro porque él habla de una renovación por fuego que produce una nueva, creo que usa la palabra tierra, en la cual pues está en casa la justicia, un lugar propio para la justicia. Entonces, pues aquí es esta misma idea. Y cuando dice el mar no existe más, pues muchos chilangos no quieren ir a este nuevo lugar, porque si no hay mar, quiere decir que no hay playas. Y todo chilango, su idea del cielo es una playa. Cada Semana Santa van a la playa. Pero aquí, el mar, pues aquí también nos ayuda Génesis 1, porque cuando leemos Génesis 1, Dios Dios controla las aguas, pero no crea el mar. Él pone el nombre mar a las aguas, que es una expresión de su soberanía sobre un símbolo de la maldad, lo que para nosotros es las tinieblas, no física, sino moral, metafórica,
eso en la Biblia, especialmente en Apocalipsis y en Génesis 1, es las tinieblas, sí, la noche, pero también el mar. Y vimos eso antes en el Apocalipsis. Entonces, cuando dice el mar ya no existe más, está hablando de un mundo, pues es semejante a lo que tenemos en 2 de Pedro, un lugar donde hay pura justicia, donde no existe la maldad. Pero yo creo que también, eso no sé si sea un símbolo apocalíptico, pero acuérdense que ya mencioné al principio del estudio que las barras, por decir, o los muros de la prisión de Juan era precisamente el mar. Es el mar que separa a Juan de sus seres queridos. Y entonces aquí no existe más el mar, quiere decir, no va a haber o en el plan de Dios, porque este es ya y todavía no, no hay maldad y no hay separación. Acuérdense de Génesis 2. No es bueno que el hombre esté solo, que el hombre esté separado. Entonces, en el plan de Dios no va a haber separaciones. Me estimula mi imaginación pensar en la equivalencia entre maldad y separación. Y cómo explica eso mucho. Básicamente, el centro de la maldad y casi todas las expresiones de la maldad de nuestra realidad, de nuestro mundo, son separaciones. La opresión, el abuso de una persona por otra persona, la muerte, son expresiones de separación y estar separados de Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios. Entonces, la nueva tierra y el nuevo cielo va a ser un lugar donde estas separaciones no existen. ¿Ok? Y él dice, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposa. Entonces, cuando pensamos en nuestra realidad, y ustedes como yo tienen seres queridos que murieron y han muerto en el Señor, y entendemos que ellos están con el Señor, igual que nosotros, y aún pensamos que el creyente cuando muera está más cerca de Dios, y Pablo sí menciona eso. Pero en este versículo, no está presentando como el fin que todos los creyentes vayan al cielo, sino que el cielo viene a nosotros. La nueva Jerusalén desciende del cielo. Y aquí, pues, si es espiritual, vemos que del cielo no quiere decir desde arriba. ¿Qué quiere decir del cielo? Ahora, hago esta pregunta y en todo este capítulo y al principio del 22 también voy a estar haciendo estas preguntas. Entonces, quiero invitarles a todos a usar sus imaginaciones. También quiero pedirles que usen la imaginación y que me ayuden, porque yo no voy a simplemente presentar el simbolismo de estos símbolos. Primero, ustedes ya han visto el resto del Apocalipsis y han visto cómo funciona el simbolismo, han escuchado interpretaciones mías, muchas de ellas no son mías, sino que las he recibido de otras personas, casi todas.
Entonces, ustedes pueden usar su propia imaginación. Entonces, yo voy a preguntarles, comenzando aquí con esta frase, que ustedes interpreten cuál es el simbolismo aquí. Entonces, cuando dice que la Nueva Jerusalén desciende del cielo, ¿cuál es la verdad detrás de este simbolismo? Entienden que no se trata de algo como una nave especial que esté bajando. No se trata de un asteroide. Se trata de un símbolo. ¿Símbolo de qué? Si viene desde arriba, entonces, ¿qué significa eso acerca de esta Nueva Jerusalén? La presencia de Dios, hermano. ¿Por qué dices presencia? Ok, Pues, ya estás brincando. ¿Cuál es la moción? ¿De dónde a dónde? Charlie. Estás interpretando bien, pero quiero ver todos los pasos en eso. bueno, es que, ¿Por qué dice? perdón, sí, bueno, es que dice aquí cuando dice descender del cielo de Dios, digo, nosotros tenemos la idea que Dios está arriba, que Dios está en el cielo, ¿no? Esa es la idea que tenemos. Entonces, la Nueva Jerusalén no es simplemente la presencia de Dios. Sí es un factor determinante, pero ¿qué es lo que viene de Dios? Bueno, aquí, y tú lo estás diciendo, pero quiero decirlo de esta forma, quiere decir que viene de Dios. Si la Nueva Jerusalén desciende del cielo, eso no debemos pensar en el cielo, debemos entender el cielo aquí es un símbolo de Dios. ¿Se acuerdan que Mateo habla en esos términos? Constantemente en Mateo, no siempre, pero la mayoría de las veces que leemos en otro evangelio del reino de Dios, en Mateo, reino de Dios, ¿cómo se expresa? ¿Alguien sabe? El reino de los cielos. El reino de los cielos. Entonces, no, aquí, cuando dice del cielo, quiere decir de Dios. Ahora, una nota para que entiendan aquí. La palabra en hebreo de cielo es plural. Como nosotros hablamos de las tinieblas. ¿Cuántas son las tinieblas? Pues es una. ¿Entienden? Tinieblas gramaticalmente es plural, pero no, la realidad es singular, es uno. Entonces, lo menciono porque en el Nuevo Testamento, cuando lees cielos, cielo, no hay una diferencia ahí. En el griego, los judíos muchas veces traducían su palabra como su palabra tinieblas en plural, perdón, su palabra cielo al griego como un plural porque la palabra en hebreo es plural. Entonces, pues en las traducciones también tenemos eso. La verdad, yo creo que aquí Juan usa el singular del cielo, pero en otras partes se usa el plural, pero no hay diferencia, ¿ok? Entonces, bueno, si desciende del cielo, quiere decir que viene de Dios. ¿Qué quiere decir que desciende de parte de Dios? Ricardo. Sí, Alfredo. Sí, Ricardo, este punto últimamente me ha llamado mucho la atención
Y en este pasaje, yo entiendo, cuando nos habla de un cielo nuevo, una nueva Jerusalén, etcétera, etcétera, yo me quedo con la idea que nos está ilustrando el momento y el tiempo en que vivimos, porque Dios Sí, está con nosotros. Y ese es nuestro cielo nuevo y nuestra tierra nueva. Es decir, no estoy pensando en un lugar especial, físico, sino que desciende y viene hacia nosotros. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está con todos nosotros y exacto. nosotros somos miembros de esa nueva Jerusalén, de esa nueva tierra, de ese nuevo cielo. Aunque más adelante vamos a ver que Juan nos da dimensiones, nos dice, la Nueva Jerusalén tiene ciertas dimensiones, forma un cubo, pero corrígeme por favor, yo me quedo con la impresión de que si ese cielo y esa tierra nueva es el momento que nosotros estamos viviendo aquí. Sí, exacto. Es mi apreciación. Tenemos que decir ya, pero todavía no. Bueno, sí, hay que trabajar más. Eso sí. En todo el Nuevo Testamento, pues por eso Jesús vino y cuando vino Jesús, ese era el fin. Pero todavía estamos esperando que viene Jesús. Entonces ya, pero todavía no. Pero lo que Alfredo está diciendo es exactamente ha sido mi experiencia. Por libros que yo leía, yo esperaba al final del Apocalipsis pasar de nuestro tiempo al tiempo futuro. Y comenzaba a interpretar, por ejemplo, este capítulo de esa forma. Pero entre más meditaba sobre eso y más entendía que es una realidad presente. Sí, Dios va a descender para estar cerca de nosotros, pero ya lo está haciendo y ya lo ha hecho. El tabernáculo de Dios ya está con nosotros. Entonces, pues eso es lo que quiero que ustedes piensen en este capítulo. Pues pueden ustedes hacer la pregunta, ¿Juan está hablando del presente o Juan está hablando del futuro? Y, o más exactamente, Juan está hablando solamente del futuro o del futuro y del presente. De los dos. Cuando decimos que Dios va a estar con nosotros, pues el hecho de que Dios está con nosotros hoy no quiere decir que no va a estar con nosotros en el futuro. Estamos diciendo que el futuro de Dios ya ha comenzado. Alfredo. Sí, ahora otra cosa que viene a mi mente, Ricardo y hermanos, recordemos también el escrito. O sea, Juan está escribiendo esto para sus contemporáneos, para que lo comprendan, lo interpreten de tal manera de que estén bien entendidos de lo que él está diciendo. Y nosotros, después de 2000 años, con tanto avance tecnológico, investigaciones y demás cosas, pues sí, el mensaje viene para nosotros y nos toca a nosotros entenderlo en función de la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Exacto, exacto. Es mi apreciación y esto, y perdón que me anticipe, pero también me está llamando mucho la atención el libro de Daniel, que lo estoy leyendo, porque en una de las visiones de Daniel habla del Hijo del Hombre, con minúscula, y lo ve y dice que es un hombre como forma de hombre que va con el anciano de días. Y ahorita, después de tantos años, pues nosotros ya sabemos que ese personaje que menciona Daniel, pues es el Señor Jesucristo. Pero en aquellos tiempos no se sabía quiénes eran. O sea, estos dos libros, Apocalipsis y Daniel, son libros para súper estudiados. Perdón. Sí, sí. Entonces, ¿qué quiere decir que viene de parte de Dios?
Estamos indagando y profundizando, y es muy bueno, pero ¿qué quiere decir que viene de parte de Dios? ¿Este es un símbolo o es literal? Es un símbolo, ¿no? ¿De qué? Es un símbolo, ¿no? ¿De qué? ¿Símbolo de qué? De la presencia de Dios. ¿Y qué es descendir del cielo? A lo que voy es que es lo mismo. Ahora aquí, usen su imaginación, busquen una diferencia. Pero mi conclusión es que no hay diferencia. Pues entonces, ¿por qué Juan lo dice 2 veces? Porque quiere enfatizarlo. La nueva Jerusalén es nuestro destino, es lo que Dios tiene para nosotros. Es vivir en relación con Dios y en armonía unos con otros. Entonces, esto viene de Dios, no es algo que nosotros podamos lograr, es algo que Dios nos regala. Y Juan dice, Dios nos lo regala y Dios nos lo regala. O sea, él lo repite porque es tan importante. Entonces, desciende del cielo de parte de Dios. Es una repetición. Preparada como una novia adornada para su esposo. Ahora, aquí necesitamos ser flexibles. Acuérdense que ya vimos en los capítulos 17 y 18 a la gran ramera. La ramera, una mujer que representa una comunidad. Y aquí la novia es una mujer que representa una comunidad. Entonces, este es el pueblo de Dios. Esta es la relación con Dios. Efesios capítulo 5, el esposo debe amar a la esposa como Jesús ama a su iglesia. Pues aquí estamos en el campo de la misma idea. Y pues ya vimos a la novia adornada en el capítulo 19 y allí vimos que esos somos nosotros. Aquí Juan no nos está hablando de alguien más de quien debemos aprender algo. Nos está hablando de nuestra propia experiencia. Y como dice Alfredo, es una experiencia presente. No es algo que tengamos que esperar. Podemos experimentar eso hoy. Sin embargo, la idea de las primicias nos recuerda que todo lo que experimentamos hoy de intimidad con Dios, las transformaciones que Dios hace en nuestra vida, todo eso es solamente un principio. Y viene mucho más de lo mismo. Entonces sí es futuro también. Entonces oí una gran voz que procedía del trono diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres y él habitará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Creo que hace 8 días yo hice referencia a este versículo, pero valga la repetición porque aquí estamos en el centro de la Biblia. Entiendo que la voz está explicando lo que Juan vio en el versículo 2. Hace unos meses les mencioné eso, que la característica del Apocalipsis es que Juan escucha algo y luego lo ve, o ve algo y luego escucha una explicación. Y aquí es lo mismo. El versículo 3 nos está diciendo qué significa la nueva Jerusalén. Pues en otro sentido, la nueva Jerusalén es la tierra nueva y el cielo nuevo. Pero es la presencia de Dios con nosotros, el tabernáculo de Dios. Dios no está con nosotros de visita, sino que Dios ha puesto su tienda en nuestra sala para estar con nosotros de manera permanente.
y habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta frase es el propósito de Dios. He mencionado que Dios creó el mundo para tener relaciones con nosotros, o relación con nosotros. Es una, pero también es única en la experiencia de cada uno, esa relación. La primera vez que encontramos esta frase es Éxodo 6:7. Dios dice que va a sacar a su pueblo de Egipto y dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, también varios profetas repiten esa idea, Jeremías unos 6 o 7 veces, y lo encontramos en Hebreos. Ahora, Hebreos lo dice en una cita de Jeremías, en Hebreos capítulo 8. Y aquí al final, entonces esta frase tal vez aparece en la Biblia una docena de veces. Depende, en parte depende cómo cuentas, porque aparte de la frase completa, Dios habla de sí mismo como el Dios de Israel, como nuestro Dios, el Dios de su pueblo, y en otros lugares leemos de que somos pueblo de Dios. Entonces, si cuentas las veces que encontramos la mitad de la frase, nuestro Dios o el pueblo de Dios, entonces mucho más que 30 veces. Y aquí esto es clave. Yo les invito y les exhorto a considerar lo que estoy diciendo, porque realmente somos muchos que conocemos bastante de la Biblia sin captar dónde está el centro. Si te pregunto cuál es el centro de la Biblia, probablemente dices Jesucristo, el Hijo de Dios. Sí, esta es una respuesta correcta, pero el significado de Jesús, pues ese nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, no es Jesús que viene simplemente para ser el Salvador. Jesús viene para salvar, pero este no es el centro. No es Jesús simplemente para reinar, Jesús reinando sobre el mundo y controlando a la maldad y eliminando la maldad. Ese es verdad, pero no es el centro de la verdad. El centro de la verdad es Dios nos creó para relación. Génesis capítulo 2, versículo 18. No es bueno que el humano esté solo. Entonces, pues aquí está la creación de Dios completa. Mientras el ser humano está solo, la creación, la obra de creación no está completa. Pero aquí está lo completo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando decimos mi pueblo, no quiere decir simplemente que tú tienes relación con Dios y yo tengo relación con Dios y fulano, mengano y perengano tienen relación con Dios. Somos un pueblo, una red de relaciones. Entonces, no es simplemente tener una relación con Dios. Necesitamos también relaciones humanas. Por eso en Génesis 2, Dios no solamente da una orden del hombre para que el hombre obedezca y entre en esa relación, Dios también crea un compañero para el hombre, para que vivamos en comunidad. Entonces, aquí está esto. Y esta frase es importante. Si entiendes este versículo 21:3 y nada más del Apocalipsis, habrá valido la pena el estudio del Apocalipsis.
Pero aquí, pues, Juan desarrolla eso y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Entonces, las primeras cosas no son el matrimonio, el tiempo, día y noche. Las primeras cosas no son, quién sabe qué concepto tenemos de lo que no va a haber en el cielo. Aquí está, lo que va a faltar son lágrimas, muerte, llanto, clamor, dolor. Vamos a tener paz, el tipo de paz que se puede tener solamente en relación. Otro ejemplo que puedo mencionar es el niño. Cuando el niño nace, cuando un bebé nace, no puede estar contento sin su familia. Lo vemos, el bebé necesita estar acariciado, abrazado. Sus papás lo llevan cerca de su corazón. Y hermanos, no deja de ser cierto eso cuando nos maduramos. Seguimos necesitando ese abrazar, esa comunidad con Dios y también comunidad humana. Y este versículo está diciendo, pues, esto sí se va a realizar. Dios va a lograr su propósito. Pero a la vez podemos decir, tenemos que decir, Dios ya está haciendo eso. Lo que este versículo describe, yo creo que probablemente todos, cuando menos la gran mayoría de nosotros, hemos experimentado eso. Sí, todavía lloramos, pero Dios enjuaga nuestras lágrimas. La muerte, aún cuando nosotros todavía estamos esperando, acercándonos a la muerte no es lo que era para mí y para ti antes de que conociéramos a Cristo. El llanto, el clamor, el dolor, esas cosas están en el proceso de ser transformados. Y cito a ¿es Alejandra o es quién dice aquí? Alejandra o Patty? ¿Quién está hablando en la nota? ¿Quién puso la nota aquí? ¿Estás ahí, Patty? Sí, sí, sí. Nada Sí. más que me es difícil maniobrar aquí. O sea, me da mucho gusto oír todo lo que está diciendo. Para mí es muy hermoso. Sí. Amén, amén, amén. La Patty. comparación de mi Señor Jesucristo cuando Amén. viene al Gran Jerusalén. Sí, Amén. ¿me oye? Sí, sí, te oigo. No te veo. Prende tu cámara para que te veamos o los veamos. ¿Están los dos? Sí, nada más que estamos todas ajetreadas. Bueno, sí, entiendo eso. En el 1985, cuando tembló, yo estuve en el seminario y todos los jóvenes, los varones, Sí, bajaron y salieron del edificio. Todas las señoritas quedaban en su dormitorio porque todavía no estaban pintadas. no, Entonces, yo no estoy. ojalá que ustedes dos se pinten y Y estamos, está bien. pero sí, gracias por tu comentario. Amén, amén, amén. Amén. Muy bien. Entonces, versículo 5, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas
todas las cosas. Y aquí, pues lo voy a repetir mucho. Vemos, esta es ahora. No estamos esperando que algún día Dios diga eso. Dios lo está haciendo hoy y está transformando el mundo. No está totalmente consumada, pero la realización ha comenzado. Y dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Debe quedar por escrito porque es la verdad más profunda. Me dijo también, 21:6, está hecho. Está hecho. Este es muy semejante a la palabra de Jesús desde la cruz en el Evangelio de Juan. Está hecho, está completo. No tengo a la mano mi Nuevo Testamento, pero creo que es el mismo verbo, tal vez no el mismo tiempo, pero sí es el mismo verbo aquí. Entonces está hecho. Yo soy el alfa y la omega. ¿Quién me puede decir qué quiere decir alfa y omega? Principio y fin. Principio y fin. En español, ¿qué sería? El comienzo Inicio y el y final. término. Inicio y término. No, sería A y Z. Bueno. A, Z. O sea, es Amazon. No, no es Amazon, es Dios. El principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Otra vez, muy rico el simbolismo aquí. Si alguien tenga sed, pues no tiene que aguantar la sed, porque Dios promete, yo le daré gratuitamente, Isaías 55, los primeros versículos, habla de comida sin pagar y bebida sin pagar. Dios daré gratuitamente, no tenemos que merecer, no tenemos que pagar. Él da gratuitamente y de la fuente de agua de vida. O sea, fuente expresa abundancia. Jesús, Dios no nos promete un vaso, nos promete una fuente. Caramba, suelten sus imaginaciones y suelten sus almas para adorar a Dios, agradecerle lo que Él nos está prometiendo aquí. Y repito, nosotros escuchamos estas promesas o leemos estas promesas y decimos, es cierto, porque Dios ya está cumpliendo esta promesa en mi vida. 8, pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este versículo choca, ¿verdad? Pero ya hemos leído esto al final en el 20:15. Tenemos una referencia a eso y las personas que están allí. Entonces, ¿dónde queda frases como vimos en el capítulo 15? Todas las naciones vendrán y te adorarán. Si este es cierto, ¿qué significa aquí el versículo 8? No espero que ustedes contesten, pero sí quiero que ustedes luchen un momento con eso. Porque, repito lo que ya he dicho antes, la Biblia habla con claridad de la inclusión de todos. Y el Apocalipsis en particular, pero no solamente el Apocalipsis, presenta la verdad que todos finalmente estarán reconciliados con Dios.
Pero al lado de esta clara enseñanza de la Biblia tenemos frases como este versículo 8, que habla de una división, el lago de fuego, personas en el lago de fuego. Otras imágenes que tenemos en otras partes de la Biblia. Entonces, repito, mi conclusión es que Dios no está presentando esas dos alternativas que se contradicen entre sí para que nosotros escojamos una o la otra. Nos está diciendo que no podemos anticipar el juicio de Dios. Dios es el que juzga y Dios va a decidir si serán todos reconciliados consigo o si habrá personas separadas de él. Entonces, aquí lo que yo he aprendido es mi ignorancia, pero a la misma vez debo entender que esta es una alternativa para mí. Otra vez, me refiero a Génesis 2. Dios pone un árbol y dice, no comerás de este árbol, porque el día que comas, morirás. Entonces, el hombre tiene que decidir. Ahora, aquí tengo que hablar otra vez en contradicciones, porque si Dios decide, entonces, según mi lógica, y supongo que la lógica de todo ser humano, si Dios decide, entonces no hay un espacio para que el hombre decida. Pero aquí, pues, la grandeza de la Biblia, que rebasa a nuestra lógica y por lo tanto se expresa en contradicciones. Debemos recordar cuando estamos leyendo estos versículos y especialmente cuando nosotros hacemos lo que acabamos de hacer, Patti con su amén, 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 y yo con mis reflexiones aquí. Debemos recordar que sí hay una alternativa a la Nueva Jerusalén. El versículo 8 menciona eso. Y que cada ser humano tiene que decidir. Aquí me ayuda Génesis 2 en eso, porque Dios pone el árbol y dice a Adán, no comerás de este árbol. Pero quien decide si come o no come, no es Dios, es Adán. Y Adán escoge la separación de Dios. Y la separación de Dios es muerte, ahí lo dice. Entonces, pues diríamos, pues no hay ninguna decisión, Dios nos está manipulando, porque dice, si comes, morirás, pues esta no es ninguna alternativa. Sin embargo, todos nosotros, igual que Adán, hemos comprobado que la alternativa es real, es factible, es actual, porque nosotros hemos comido del árbol, nosotros hemos escogido la separación de Dios, la desobediencia contra Dios. Y por lo tanto, pues, esta también es nuestra experiencia. Entonces, pues aquí, aunque ya no vemos el verbo, cuando leemos el versículo 8, es otra vez la invitación a que nos arrepintamos. Esa palabra clave del Apocalipsis que vimos en los capítulos 2 y 3 y 9 y 16. Entonces, pues, qué palabras tan maravillosas, ¿verdad? Quiero hacer una pausa aquí, porque aunque son 8 versículos, hemos abarcado muchísimo. Entonces, quisiera ver si hay preguntas, aclaraciones que quieren escuchar o buscar, o tal vez un comentario personal que tenga alguien. Mientras tanto, doy la bienvenida a Gilberto, Charlie, Perla, Mari Carmen acaba de conectarse, Alexis, Denis,
Gusto en saludarle. Sí, Charlie. Sí, hermano, hace rato cuando estaba usted explicando el versículo 1, hizo un comentario sobre que el Señor iba a hacer una nueva tierra porque la tierra se había corrompido. Pero, ¿qué pasa ahí con el cielo? O sea, si va a ser un cielo nuevo, ¿el cielo también se corrompió? ¿O por qué va a haber un cielo nuevo? Me llamó la atención cuando mencionó usted que la tierra, dijo, porque la tierra se corrompió. Y bueno, eso tiene sentido, ¿verdad? Pero el tema del cielo, como que no, me vino esa pregunta. Ok. Primero, la respuesta bíblica es no sé. Pero sí podemos decir algo. Mira, ¿qué quiere decir el cielo? ¿Qué es el cielo para ti, Charlie? Prende tu micrófono. Sí, creo que habíamos escuchado que era la presencia de Dios o la morada de Dios, ¿no? Ok, muy bien. Este es correcto. Primero que nada, el cielo es la morada de Dios. Entonces, cuando Dios creó el cielo y la tierra, estaba creando una morada para sí mismo y una morada para el hombre. ¿Ven el problema? En Génesis 1, esa definición no funciona. Porque Dios está fuera de esta cielo y tierra es en cierto sentido equivalente al universo. Y Dios, ¿dónde está Dios en el universo? Realmente Dios no está en todo el universo, sino que todo el universo está en Dios. Entonces, Dios no tiene una morada dentro de la creación. Entonces, ya hay una ambigüedad en cielo. Entonces, el cielo es una parte de la creación que corresponde al lugar donde está Dios. Pues donde está Dios no es ningún lugar, entendemos, como nosotros usamos lugar. Pero cielo y tierra, aquí nuevo cielo y nueva tierra, realmente no está diciendo que el cielo haya sido corrompido. Está hablando de una nueva creación. Entonces, cielo y tierra, desde Génesis 1, es la definición de lo que Dios ha creado. Entonces, Dios va a crear de nuevo o renovar toda la creación, ¿ok? Ahora, en Hebreos sí tenemos la idea de que el sacrificio de Dios purifica también al lado celestial. Pero allí el concepto que algunos manejan y me convence a mí es que nosotros estamos destinados para la presencia de Dios, pero nosotros somos contaminados por nuestro pecado. Entonces, el cielo es contaminado por nuestra presencia en la presencia de Dios y por lo tanto el sacrificio de Jesús limpia al cielo, ¿ok? Posiblemente en Apocalipsis haya un poco de esa idea, pero yo creo que la mejor respuesta aquí es que está hablando de que Dios va a hacer todo nuevo. Y todo quiere decir cielo y tierra. ¿Ok? Como dije en el principio, no sé. Entonces, si escuchas bien a lo que estoy diciendo, te darás cuenta que no sé. Pero yo sí, ya tengo reservación para mi departamento
en la nueva creación en la colonia Roma. Yo creo que mi plan es pasar la eternidad en la tierra. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, hermano Garrett, yo sí tengo un conflicto. Es que el fuego todo lo consume, todo lo destruye. Y yo tengo yo sí tengo un problema con que va a haber la nueva Jerusalén se va a asentar en la tierra, en esta que vivimos. Y sí lo tengo porque allí en Pedro, que no es capítulo 2, sí es segunda de Pedro, pero es capítulo 3, dice claramente que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, ¿sí? Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y bueno, cuando hablamos de fuego, cuando hay un incendio, cuando hay una limpieza que se puede llamar por fuego, la verdad es que no queda nada. Mi conflicto es eso. Sí. Yo digo que sí desciende la Nueva Jerusalén y sí desciende, pero no así como no me entra en mi cabecita que sea en la misma tierra, sino una nueva tierra. Ese es mi conflicto. Necesito pensarlo, necesito buscarle para poder aceptar que la Nueva Jerusalén va a venir a sentarse en esta misma tierra. Para mí no es posible. No es posible por lo que les acabo de decir. Segunda de Pedro 3, donde dice claramente que la tierra está destinada para el fuego. Pero yo solo se los comento. En ningún momento quiero causar ni polémica ni nada, sino simplemente pues decir lo que a mí me parece, ¿verdad? Naturalmente, con el paso del tiempo, a lo mejor algún día descubro algo por ahí, pero esto es ahora. Pues no vas a descubrir nada, porque como dices, el fuego consume todo. Entonces tú no vas a estar allá, ni yo tampoco, porque el fuego consume todo. El problema aquí es que tú estás hablando del fuego literal y Pedro está usando fuego como un símbolo. Entonces, el símbolo nunca se aplica en todo su sentido. Cuando dice Jesús viene como ladrón, ¿quiere decir que viene para robar? No. No. Entonces, el fuego es símbolo de la destrucción, pues Apocalipsis habla de la destrucción de los destructores de la tierra. Entonces, eso es lo que según de Pedro está diciendo. Entonces, un análisis química o un análisis literal del fuego literal no nos ayuda para nada. Va a quedar algo porque va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso no quiere decir, y aquí, pues es mala teología decir Dios va a arrasar con todo y comenzar de nuevo. No, eso es exactamente lo que Dios no va a hacer. Porque ni siquiera en el diluvio hizo eso. Casi lo hizo. Pero él dijo después del diluvio no lo va a hacer. Entonces no es destruir a todo. El fuego también, el fuego no destruye todo. El fuego es usado para purificar a los metales, al oro en especial. Entonces, necesitamos, no debemos tomar como literal algo y sacar cualquier conclusión. Tenemos que someter nuestra lógica al propósito del autor. Y aquí está hablando
Pues en Pedro, pues ven que hay conflicto aquí. Es porque usan distintos símbolos. Pero Pedro habla de un fuego que arrasa a todo, pero aún allí no es que todo desaparece, porque Pedro tiene la idea de que la tierra va a quedar. Después de un fuego, la tierra está allí, comienzan a crecer otra vez las plantas. Entonces, es renovación, no es destrucción. Y Pedro lo dice, un nuevo cielo y una nueva tierra en los cuales habita la justicia. Entonces, el propósito no es destruir, el propósito es hacer espacio para la justicia. Y aquí es lo mismo. Pues de hecho, aquí Juan, ya que está hablando de hoy, no habla de ninguna destrucción, sino que el nuevo cielo y la nueva tierra descienden a este lugar. Entonces aquí no hay una figura de la destrucción. La destrucción es aparte, es el lago de fuego. Y Juan no habla de que ningún edificio, ninguna planta vaya al lago de fuego, exclusivamente las personas. Entonces, necesitamos entender cómo manejar un símbolo. Y honestamente, tu experiencia en la iglesia de muchos años no te ha ayudado en eso, porque has muchas veces escuchado una interpretación mala, porque dicen, es fuego, entonces podemos, como si estuviéramos en un laboratorio. Todo lo que se trata de fuego se puede aplicar aquí. Pues eso es interpretación incorrecta. Cuando Alfredo te dijo, te voy a dar mi corazón, él no tenía ninguna intención de abrir su pecho y sacar ese órgano y ponerlo en tus manos. Y entendemos a la perfección eso. Pero cuando venimos a la Biblia, pensamos que es algo distinto. No, Dios nos habla en nuestro idioma. Si Dios nos dijera literalmente lo que va a pasar en el futuro, no entenderíamos ni una pizca, porque aquí Él está hablando de cosas que son totalmente ajenas a nosotros, no son parte de nuestra experiencia. Lo que sí está entrando en nuestra experiencia, eso sí podemos entender. Y allí, pues podemos tener un entendimiento limitado de esas cosas. Pero es buena la pregunta. Sí, es bueno que luches con eso. Pero no luches con una definición del fuego. Aquí, el mar. Yo hice una broma aquí cuando dice que no hay mar. No está diciendo que en el futuro no va a haber playas, que no va a haber peces. No, es algo distinto. Es mar exclusivamente como símbolo. ¿Ok? Entonces, gracias por la pregunta. Muy bien. Entonces, pues, realmente esta presentación, ¿quién pidió la palabra? ¿Joel? Yo, Joel. Sí, pastor, bueno, nada más para que me apoye aquí, me salte una duda. Es que donde antes me congregaba, tuvimos pues, como que una diferencia en el versículo 4, porque ellos esta persona me decía que teníamos que prepararnos para orar. Dice, cuando estemos ya en tierra nueva y cielo nuevo, vamos a estar orando y pidiendo por los demás que padecen. Entonces yo le decía, Apocalipsis dice que ya no va a haber ni clamor ni llanto. No sé si aquí si quisiera que me ayudara, si en cuestión a figura, estoy bien en utilizarlo así, pues un poquito literal, porque dice
enjugará Dios toda lágrima y de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Pero esta persona o este hermano, si lo podemos ver así, me decía que no, que allá también vamos a estar intercediendo unos por otros. Entonces yo me basé en ese versículo de que no es así. No sé si tomé bien ese versículo. ¿Cuándo? ¿De qué tiempo estaban hablando? Él me decía que precisamente que aun cuando estemos, ya cuando haya pasado este mundo y que ya la iglesia sea arrebatada y sea llevada con el Señor y sea la segunda venida, es cuando dice, vamos, estando ahí con él, yo le decía, vamos a estar adorando y alabando. Y él me decía que no, que también vamos a estar orando y vamos a estar clamando e intercediendo por los otros. Él me lo decía. ¿Los que están en el lago de fuego? Ajá. Bueno, exacto. Esa es la parte. Dice que, o sea, esa fue un poquito la diferencia que yo tuve con él y Se me hace que ustedes estaban hablando de tiempos distintos, porque tú estás hablando de la consumación, cuando la obra de Dios está completa después del juicio. Exacto. Y él está hablando de los que están con el Señor mientras sigue la vida en esta tierra. No, él decía que cuando ya todos estuviéramos con el Señor. Pero entonces, ¿para quiénes vamos a estar en ¿Quién vamos a estar orando? Exacto. No, Exacto. Entonces, no, pero no, vaya, yo lo usé literal este decía versículo. ¿Cuál fue su respuesta a esa pregunta? Bueno, yo le dije que no, que aquí el Señor dice que no lo va a ver. No estoy preguntando por su opinión, estoy preguntando qué dijo él. Que que nos preparáramos para seguir orando y clamando. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Qué dijo? Por los que no están ahí. ¿Dónde están los que no están ahí? Lo que decía, ellos ya están en juicio o en lago de fuego, no sé. Yo comentaba eso. Ok. Entonces, pues no podemos responder a él porque no sabemos si él está hablando de orar por las personas en el lago de fuego o si él está hablando de orar por personas que se quedan en la tierra. Pero finalmente yo no he estado allí, entonces yo no tengo la menor idea si es cierto o no. Ahora, sí tengo algunas ideas. Por ejemplo, aquí dice, no habrá más llanto. Pero yo creo que sí, según el versículo 8, si hay personas en el lago de fuego, ¿cuándo va a dejar de llorar por ellos Dios? No. Voy a cambiar la pregunta. Esas personas en el versículo 8 tienen mamá, cada uno de ellos. ¿Cuándo va a terminar de llorar su mamá por él? Por la persona que ya ha tenido este carácter, está en el lago de fuego. Piensan, su mamá está con Dios, el hijo está en el lago de fuego. ¿Cuándo deja de llorar la mamá? ¿Qué conoces de mamás? Aquí la pregunta no está acerca del futuro, está acerca del corazón de mamá. Tú y yo no tenemos corazón de mamá, Joel. Entonces pregunta a tu esposa. ¿Y qué diría? ¿Cuándo deja de llorar la mamá por su hijo? A lo menos mi mamá siempre me decía, oro por ti. Y la verdad dice, pienso y sufro porque no sé dónde estás o dónde andas. Nunca dejará de llorar. ¿Dios ama como tu mamá? No, ama más. Más. Entonces, si hay personas en el lago de fuego, ¿cuándo dejará de llorar Dios?
No, siempre va a ser. Ven aquí, este versículo 4 no está hablando de Dios. Yo tengo una imagen en mi mente de las bodas del Cordero, esta gran celebración. En las bodas echamos la casa por la ventana. Y en las bodas del Cordero es Dios que echa la casa por la ventana. Entonces, imagínense esa separación. Allí vamos a estar conociendo a Pablo, conociendo a quién sabe quién, Moisés, celebrando y cantando, danzando, menos los bautistas, y de repente nos Yo damos, sí quiero danzar. nos damos cuenta que alguien falta en la fiesta y quien falta es Dios. Entonces salimos para ver, pues, ¿qué pasó con Dios? ¿Por qué no está aquí? A lo mejor regresa al rato, pero no regresa. Entonces finalmente salimos y ¿dónde lo encontramos? Allí está Dios junto a la gran cima, llorando por los que no están en la fiesta. Y yo digo, a pasar de este versículo 21:4, yo quiero estar a su lado, llorando con él. Ahora, ¿va a haber personas en el lago de fuego? No sé. Pero yo sé que hoy Dios está llorando por los que están alejados de él y quiere que estemos a su lado, no simplemente llorando con él, sino dándoles testimonio, primero por nuestra amistad y luego a veces con palabras. Entonces, en el plan de Dios no hay nadie en el lago de fuego. Es una alternativa que todos han rechazado. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y no se pierdan. ¿Ok? Entonces, lo menciono para pues Joel, realmente ese tipo de conversación, creo que tú te diste cuenta que fue pérdida de tiempo. Porque primero no entiendes realmente lo que él está diciendo, entonces no sabes dónde está la diferencia. Pues sí, pero la cuestión es hoy. La cuestión de tu opinión y su opinión de él no es muy importante en cuanto a lo que estaban platicando. Pero la cuestión, ¿para qué estás viviendo tú hoy? Y tu hermano, ¿para qué está viviendo? Esto es de suma importancia. Y Dios quiere que nosotros estemos a su lado, testificando, amando, dando nuestra amistad a las personas que necesitan ese mensaje, que estemos intercediendo hoy, no simplemente de rodillas ante Dios, sino intercediendo en cada pensamiento y palabra y especialmente en nuestros encuentros con esas personas. ¿Ok? No sé si quedó claro. Sí, gracias. Gracias, ya me tranquilicé yo un poco más. Entonces, pues nos damos cuenta, pues en un sentido, 21 del 1 a 8 está completo, es un cuadro completo. Pero en otro sentido, es la introducción a lo que sigue, la sección de 21:9 a 22:5, que es la presentación de la Nueva Jerusalén, la que en el versículo 1 desciende, o en el 2 desciende de Dios. Entonces tenemos una descripción de eso. Y aquí también, pues eso aquí donde quiero que ustedes usen su imaginación e interpreten a estos símbolos. Entonces, quiero, para el versículo 9, quiero que ustedes comparen
el 21:9 con el 17:1. Es más, ustedes lean 21:9, pero yo voy a leer Apocalipsis 17:1 y ustedes interrúmpanme cuando diga algo que no esté en 21:9. ¿Ok? Voy a leer en voz alta 17:1. Ustedes van a leer con sus ojos el 21:9 y me van a decir cuando hay una diferencia entre lo que leo y lo que tú estás leyendo. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. No me interrumpieron. ¿Qué pasó? Se durmieron. Está hablando de sentencia, ¿no? Está hablando de la sentencia y acá en el 21, No, en el 9. ¿qué leíste tú, Kela? Bueno, yo estoy comparando los dos. En uno dice, ven acá, te voy a enseñar a la desposada. Y en el 21, en el 17 dice, ven acá y te voy a mostrar a la ramera. Okay, muy bien. Ahora van al versículo 10. Y yo voy al versículo 3. Me llevó en el espíritu al desierto. Acá dice al monte grande. Monte grande. Entonces, ¿ven la diferencia? Babilonia o la ramera se encuentra en el desierto, en el lugar de muerte, donde la vida no puede continuar, no puede sobrevivir. Pero para ver a la Nueva Jerusalén hay que ir a un monte porque está descendiendo de Dios. Pero también, pues, ¿quién va de vacaciones al desierto? No, pues vamos a los montes de vacaciones. Entonces, la Nueva Jerusalén está en los montes, la Nueva Jerusalén. Por eso, la Nueva Jerusalén es la Ciudad de México, obviamente, porque es fresca, y bonita, tiene un metro donde todos están parados y Amontonados. bueno, yo antes ya no digo eso, pero en un tiempo yo decía, la Nueva Jerusalén es la Ciudad de México y el infierno es el metro. Con todo discúlpeme, Alfredo, pero donde nunca te toca asiento, nunca llegas a tu destino, sino que siempre estás viajando. Y hay tanta gente que casi no puedes moverte y sin embargo viajas solo. Entonces, Alfredo no sabía que trabajaba en el infierno, pero pues es un buen símbolo del infierno. En algunos lugares, sentidos, porque también yo he encontrado que el metro es un lugar de mucha cortesía. Sí, los ladrones hay, sí, eso sí. Una vez me preguntaron, ¿cuántas veces lo han asaltado, hermano? Yo dije, 7, 8. Y dijo el alumno, 32 años en el DF. Así es la cuenta. Pero si 8 veces me han asaltado, muchas veces me han expresado cortesía. Yo nunca, pues, ¿cuántas veces hemos tenido que empujar para entrar en el metro? Pero nunca he visto a la gente resistiendo. Sí, cuando yo estoy empujando, los que empujo están tratando de hacer un lugar para que yo suba. Bueno, entonces en ese sentido, el metro es totalmente distinto
al infierno. Bueno, pero ese es aparte. Vamos ahora. Entonces, a lo que voy es que estas descripciones aquí son alternativas. He hablado de eso. El dualismo de Apocalipsis es un dualismo de decisión. Puedes buscar ser servido o puedes buscar servir. Puedes recibir el sello de Dios o puedes recibir la marca de la bestia. Puedes seguir al Cordero, puedes seguir a la bestia. Puedes ir a las bodas del Cordero o puedes ir a la gran cena de Dios. Puedes participar en Babilonia, la ramera, o en la Nueva Jerusalén, la novia. Entonces, aquí el ángel dice, ven acá, y muestra las dos alternativas. Por eso descubrimos que después de la descripción de Babilonia, en 21, en el capítulo 19, 9 y 10, Juan quiere adorar al ángel y el ángel dice, adora a Dios, no adores a ninguna criatura. Y otra vez leemos lo mismo en 22, versículo 9. No es que suceda dos veces, es que se narra dos veces, porque Juan usa este simbolismo para concluir primero la descripción de Babilonia y lo segundo para concluir la descripción de la Nueva Jerusalén. ¿Ok? Entonces, las dos son comunidades y las dos son mujeres. La mujer es símbolo de una comunidad, como hemos visto antes. Dice Álvaro, ya tenemos el cable bus en el DF para estar más cerquita del cielo. Pues estoy de acuerdo. Para mí, si estoy en el DF, estoy en el cielo. Así de más. Muy bien. Muy bien. Me llevó en espíritu sobre un monte grande y alto. Ya vamos a continuar en 21. Y me mostró la santa ciudad de Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios. Noten aquí la repetición en el versículo 10 del versículo 2. Otra vez se dice dos veces que esto es lo que Dios hace. Entonces, el mensaje de Apocalipsis no es procura entrar en la ciudad, la Nueva Jerusalén, como en el Nuevo Testamento. El mensaje no es que procuremos la salvación, la reconciliación de Dios. Dios es el que se encarga de eso. Por eso está seguro. Por eso hay seguridad para el creyente. No es porque haya seguridad en el creyente, no es porque la salvación no se pierde. Es porque Dios cumple lo que comienza, lo que comienza lo termina. Y Dios se encarga de todo. Entonces, si queremos acompañar a Dios en el evangelismo, como mencioné hace un par de minutos, no es para echarle la mano a Dios, es para expresar nuestra gratitud. Nos ponemos en su mano para que Él nos use, no esperando ganar algún mérito, sino como una expresión de nuestra gratitud por lo que Dios ha hecho y lo que ha prometido hacer. Entonces, pues aquí, esta ciudad es la relación con Dios, es no estar solo, es la imagen de Dios, es el hombre, el ser humano, todos los seres humanos viviendo en armonía y comunidad con Dios. Y esto viene de Dios, desciende del cielo y viene de Dios. O sea,
Viene de Dios y viene de Dios. Para que lo escuchemos, para que lo aprendamos. Tenía la gloria de Dios. En Juan, en especial, en Romanos, la carta a los Romanos, Pablo usa la gloria de Dios como equivalente a la imagen de Dios. Y eso me ha ayudado mucho. La imagen de Dios no es algo que el hombre tenía en el principio y perdió cuando desobedeció, porque la imagen de Dios pues se expresa en obediencia. Entonces el hombre rechazó la imagen de Dios, pero Jesús viene y Dios obra a través de toda la historia para realizar lo que no se dio en el principio. Cuando hablamos de que se perdió la imagen de Dios, pues lo que se perdió en mi interpretación, definitivamente es una interpretación de minoría, pero lo que se perdió es la oportunidad. La relación con Dios no fue impuesta por Dios. Cuando Dios dice, no comerás de este árbol, está invitando al ser humano a realizar esa relación, porque las relaciones, como en el matrimonio, en una boda, ¿a quién pregunta si quiere casarse? A los dos. Entonces no hay relación por una decisión, tiene que ser por dos. Y en Génesis 2, Dios ha decidido y Dios dice sí a la relación. Come de todos estos árboles que yo puse para ti. Pero el hombre dice no a la relación. Entonces, toda la historia de la humanidad, desde Génesis 2 hasta Apocalipsis, es la obra de Dios para convertir ese no en sí, para llevar al hombre al arrepentimiento y así a la reconciliación con Dios. Entonces aquí, pues, esto también es ya, pero todavía no. La gloria de Dios se está formando en nosotros. Cuando nosotros procuramos con la ayuda del Espíritu vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, dedicar nuestras vidas a el proyecto de Dios, al plan de Dios, a la obra de Dios, al reino de Dios. Su resplandor era semejante a la piedra más preciosa, como piedra de jaspe. Esta es la segunda vez que leemos la palabra jaspe en el Apocalipsis. La otra fue en el capítulo 4. Cuando Juan describe a quien está sobre el trono, se compara con varias gemas y la primera piedra es jaspe. Entonces, gloria de Dios es imagen de Dios. Jaspe también es la gloria, la imagen de Dios, resplandeciente como cristal. Hemos visto el mar de cristal. Cristal también tiene la idea de gloria, de hermoso, y pues lo más hermoso en la creación de Dios son las relaciones. Entonces es nuestra relación con Dios que produce relaciones con semejantes. Tenía un muro grande y alto. Ahora, entonces, aquí hago la pregunta, ¿cuál es el simbolismo? ¿A qué simboliza un muro? ¿Por qué menciona Juan muro? ¿Qué quiere comunicar con esa palabra muro, con el concepto de un muro? Fortaleza. Fortaleza. Déjeme preguntar a Álvaro. Perdón, ¿estabas hablando con alguien? Ok. ¿Quién quiere contestar? ¿Kela? ¿Qué dijiste? Bueno, yo decía que era fortaleza.
Un muro es una fortaleza. Un muro no representa fortaleza. Piensa otra vez. Protección. ¿Cómo? Protección, exacto. Entonces, tenía un muro grande y alto. Entonces, ¿y quién pone el muro? Pues todo eso desciende del cielo. Dios nos protege. Un muro grande y alto. Protección. Tenía 12 puertas. ¿Qué es el simbolismo de una puerta? ¿Para qué sirve una puerta? Para salir. Alfredo, Y para entrar, para salir. ok. Para ¿Y esta es para salir o para entrar? Esta puerta. Esta, para entrar. Para entrar. Entonces, aquí también hay múltiples lecciones. Primero son 12. Bueno, 12 sabemos que es el número de qué. ¿Cuál es el simbolismo de 12? Les dije que iba a preguntarles, entonces ahora te toca. Rolando, ¿tú prendiste el micrófono? No, estaba pendiente. Álvaro, ¿Completo, hermano? no. Completo es 10. ¿Qué es 12? Qué bueno que estamos repasando aquí. Me parece que hace falta que yo mencione eso. Que En la- representaba las 12 tribus. Exacto, las tribus. ¿Qué más, Rolando? Hay otros 12 en el Nuevo Apóstoles. Testamento. Apóstoles. Los apóstoles. Ahora, de hecho, 12 apóstoles es, o sea, Jesús escogió a 12 apóstoles porque hubo 12 tribus. Entonces, 12 es el pueblo de Dios. Entonces, 12 puertas quiere decir, esta ciudad es el pueblo de Dios, protegido por Dios, reflejando la gloria de Dios, pero es su pueblo. Pero también hay algo que podemos aprender de lo literal aquí. Te hablé del fuego. Necesitamos ser muy activos, muy picudos en estas interpretaciones, porque puede ser que lo literal sirve también. Porque pues, usted, ¿de dónde viene la idea del muro? ¿Por qué se le ocurrió a Juan hablar de un muro? Yo diría más bien, ¿y protección de qué si se supone que ya es la Nueva Jerusalén? Sí, pero aquí en la antigüedad, ¿a dónde ponían muros? Alrededor de las ciudades. Alrededor de la ciudad. Entonces, hubo ciudades con muro y ciudades sin muro. Y obviamente las ciudades con muro eran muchísimo más seguras. Entonces, aquí es seguridad. Pues por lo mismo, en un muro, ahora estoy hablando literalmente, no del simbolismo, en un muro que representa una puerta. Obviamente, tiene que haber una puerta, de otra manera no sirve la ciudad si no puedes entrar o salir. Pero, ¿cuántas puertas vas a poner en tu muro si estás construyendo una ciudad? Una. Pues mínimo 4, ¿no? No, al contrario. Estás pensando, Kela, pero no estás pensando con una persona anciana. Bueno, es cierto, eres anciano. Nosotros los ancianos sí podemos. Gracias por no decirme anciana. Alfredo, te ves más anciano. Una. Yo tuve. Una. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no ponen más puertas? ¿Por qué no pondrían 4, por ejemplo? Para tener más control, ¿no? No exactamente control, sino que
Sigue pensando, Rolando, estás en el camino. ¿Por qué pocos? Pues sí, ¿por qué tienen que controlar a las puertas? Le pregunto de esta manera. Rolando. Pues para evitar un flujo que no fuese el que se esperaba o el que se quiere, ¿no? Sigue pensando, sigue pensando. ¿Para quién es el muro? El muro es para que no entren Ladrones. ratas. No, Extraños. ¿para quién, Joel? Para que, bueno, en la puerta para que no, es una puerta para que no entren ladrones o saquen las cosas fácilmente. Los muros no Y el- son y el- ladrones. Y Los el muro, ladrones pueden entrar por los muros. sí, ¿A quién muro es para proteger de qué? Del enemigo. ¿Perdón? Del enemigo. El enemigo, exacto. Cuando viene el enemigo, ¿qué pasa si tienes 12 puertas? Pues tener 12 puertas es igual a no tener muro, porque tendrías que defender 12 puertas. Tuve la oportunidad en Francia una vez de visitar una ciudad amurallada. Era pequeña la ciudad, casi más un pueblo que ciudad, pero sí tenía su muro todavía. ¿Y saben cuántas puertas hubo? Dos. Los muros eran probablemente, yo creo que 15 metros. Eran enormes y no tenían ninguna, bueno, había, cuando yo visité, sí había unas ventanas, pero eran obviamente modernas, no eran originales. Se construyó sin ninguna ventana y solamente con dos puertas, uno en un extremo y otro en el otro extremo. Porque si tienes muchas puertas, repito, el muro no sirve. Entonces, los que conocen, los que hubieran visitado una ciudad amurallada y leyeron el Apocalipsis, entendería que jamás de las jamases había un muro con 12 puertas. Esta es una extravagancia que es realmente absurda. Pero, como dice Alfredo, el muro, la puerta representa acceso. Entonces, sí, el simbolismo de 12, este es el pueblo de Dios. Pero cuando, y noten que él menciona para que entendamos que no es solamente simbólico, dice 12 puertas y a las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas daban al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. Ahora, Kela estaba pensando en eso. Ella pensaba mínimo 4 puertas. Y Dios está pensando lo mismo. Pero noten, no son 4, son 12. Entonces, la idea es, cuando te acercas al pueblo de Dios, no importa si vienes desde el sur, desde el norte, desde oriente o de occidente, no encuentras una puerta abierta, encuentras 3 puertas abiertas. Dios quiere que entremos. Entonces, es un exceso. ¿Para qué 3 puertas? ¿Quién puede entrar por 3 puertas? Bueno, aún los electrones solamente pueden entrar por 2 puertas, pero un ser humano solamente puede entrar por 1, pero Dios pone 3. Es la extravagancia de su amor. Está diciendo, quiero que entres, quiero que entres. Entonces te doy una puerta para que entres y 2 puertas más para que entiendas que quiero que entres. Bonito, ¿verdad?
Entonces, pues los nombres de las tribus, aquí esto sería el nuevo Israel. La idea de los cristianos ahora son el pueblo de Dios, el nuevo Israel. Versículo 14. El muro de la ciudad tenía 12 fundamentos y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Entonces es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo. Aquí si pensamos en 12 nombres y 12 fundamentos, entonces pues tenemos el número 24 que interpretamos en el capítulo 5 como el pueblo de Dios antes de Cristo y después. Aquí probablemente es algo semejante, pero el es para todos. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad está dispuesta en forma cuadrangular. Entonces, ¿qué es el simbolismo de un cuadrángulo? Un cubo. Sí, un cubo. Pues aquí dice cuadrangular, pero a fin de cuentas es un cubo. ¿Y qué representa un cubo? ¿Cuál sería el simbolismo? Se vale contestar aún cuando tienes apagado el micrófono. Alma, bienvenida. ¿Quién me puede decir? Alexis. Un cuadrado o un cubo representa a qué? Pudiera ser una perfección geométrica que nos ayuda porque donde quiera que lo veamos son los lados que son de arriba, abajo, derecha, izquierda. Sí, falta una palabra. ¿Qué estás diciendo ahí? ¿Qué estás viendo? ¿Representa volumen? No, el volumen. Geométricamente. Pero el hecho de que una dimensión es igual a otra, ¿qué es eso? Cuadrilátero. Igualdad, digo, ¿qué onda? ¿Perdón? ¿Igualdad? O no, es que no. Yo creo que es más bien estético. ¿Qué sería? Simetría. Simetría. Entonces, perfección. Entonces, es perfecto. Y de hecho, sí hubo especulaciones en la antigüedad sobre un cubo como perfecto, como la figura geométrica más perfecta. Gracias por avisarme, Alma. Si no puedes decir, pues ni modo, pero gracias por participar. Y por prender la cámara también. Entonces es perfecto, pero también aquí hay una referencia al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿dónde se encuentra un cubo geométrico? ¿Alguien sabe? En el arca. ¿En el templo? Está cerca. Ezequiel, Templo. me dice mi esposo que en Ezequiel. ¿En dónde? Ezequiel. No capté la palabra, Alma. Ezequiel. Que está en Ezequiel cuando habla de la descripción Sí. del templo. Ajá. ¿Qué parte del templo? Sí es donde está. El lugar santísimo. Pero el arca no es un cubo. No. Pero, Pero hablo del lugar santísimo. El lugar santísimo. El lugar santísimo tiene una sola medida. La altura, la amplitud y la profundidad son iguales. Es un cubo geométrico.
y el lugar santísimo representa aquí, ¿a qué? Es un símbolo también. ¿Qué es lo que representa el lugar santísimo? La presencia de Dios. Alfredo. La presencia de Dios. Exacto. Entonces, está diciendo que vivir en la Nueva Jerusalén es habitar en la presencia de Dios. Ahora, la tienda de Dios en nuestro campamento es el mismo símbolo, pero ven cómo Él está multiplicando eso, enfatizando. Lo importante es estar con Dios. No son calles de oro. No es tener una mansión, es estar en la presencia de Dios. Y otra vez, eso es algo que podemos esperar para el futuro, pero también es algo que podemos experimentar hoy. No, bueno, quiero decir, no tenemos que esperar, pero la verdad es que sí tenemos el privilegio de esperar. Pero a la vez que estamos esperando eso, lo podemos experimentar a la misma vez. Y no esperar. Estamos esperando y no tenemos esperanza, pero no estamos esperando. Es otra vez, solamente se puede explicar con una paradoja. Entonces, pues es la presencia de Dios. Luego en el 16 dice, él midió y era, aquí dice 2,200 kilómetros, el largo, el ancho y el alto son iguales. Ese versículo me molesta en esta versión. Y la razón es la siguiente. Cuando Casa Bautista trabajaba en la Reina Valera actualizada en los años 80, yo les escribí una carta. Y hice 2 o 3 observaciones, pero la principal era que no usen medidas modernas para los números en el Apocalipsis, porque los números son símbolos. Entonces, en 1988, cuando salió la Reina Valera actualizada, pues decía aquí 12,000 estadios. Pero cuando hicieron la revisión en 2015, por pues una tragedia para todo el mundo hispano, es que no me consultaron y pusieron aquí 2012 kilómetros. Entonces, pues 2012 kilómetros es correcto. Eso es lo que corresponde a 12,000 Estadios. un estadio es más o menos 600. Pero el número obviamente es símbolo. 12,000 es una combinación de 2 números, 2 símbolos. ¿Cuáles son? $12,000 ven que es un número compuesto. Álvaro? 12 y 120. No, 12,000. Por eso es una combinación de 2 números. 12 sí, pero 120 no. Ok. 12 y qué? 1,000. 1,000. Y 1,000 es el símbolo 10. Entonces, completo. 10 por 10 por 10 sería completísimo. Y 12. El pueblo de Dios y completísimo. ¿Ok? Y pues completo aquí, si uno pregunta, bueno, ¿eso quiere decir toda la humanidad o quiere decir todos los creyentes? Pues en el plan de Dios, toda la humanidad es, o todos los creyentes, es lo mismo que toda la humanidad. Entonces, no debemos perder de vista eso. Esa pregunta, contestar esa pregunta uno el otro no sería correcto. ¿Ok? Pero sí, 2012 kilómetros. Entonces, ven que eso sería enorme. Es un cuadrado de 2012
2,200 kilómetros, sería más o menos la mitad de la superficie de México. Pero es un cuadrado. Entonces, si puedes imaginar un cubo de la altura de 2,012 kilómetros, bueno, un piso es más o menos 3 metros. Entonces, 10 metros es 3 pisos. Un edificio de 3 pisos es más o menos 10 metros. Entonces, un kilómetro sería 3%, 300 pisos. Entonces, 2,200 sería más de 650,000 pisos. Por eso yo estoy seguro de que sí va a haber un departamento para mí en la colonia Roma. Ahora, puede ser en el piso 602,430, pero ¿qué importa? Yo tengo toda la eternidad para subir por la escalera y bajar por la escalera. Entonces, ven aquí, pues esa es broma. Pero lo que sí, la verdad espiritual es que en la Nueva Jerusalén hay cupo para todos. Puedes entrar por cualquiera de las 12 puertas y vas a encontrar un lugar amplio para que tú realices tu vida, porque se trata de vivir. Entonces, midió el muro 70 metros según medida de hombre, que es la de ángel. Tal vez 70 sería 7 y 10. Dos números en un sentido perfecto. 7 es la perfección de Dios y lo que Dios hace. 10 es lo completo del hombre. 10 dedos. Pero aquí también, pues, es imposible que el muro, o sea, 70 metros, si es la altura, pues eso no es nada en una ciudad que tiene la altura de 2,200 kilómetros. Y si dices, pues, es la anchura de del muro, pues tampoco funciona. Conocen la historia del Hotel México, que ahora se llama ¿cómo le llaman? Sobre insurgentes. World Trade Center. World Trade Center. Otra vez, Álvaro. World Trade Center. World Trade Center, sí. Yo estaba pensando en español dicen World Trade Center, ¿verdad? No lo traducen. No. Pero aquí los muros están demasiado gruesos para sostener a eso. Y no son 70 metros, pero aquí la altura es que, pues no es tal vez 100 metros, cuando mucho. Yo ignoro qué es, pero no es 1 kilómetro. Entonces, pues aquí no se trata de algo realista, se trata de simbolismo. Entonces, 18, el material del muro era jaspe. Tercera vez que leemos jaspe. Dios, la imagen de Dios vimos en el versículo 11, porque jaspe es Dios sobre su trono, pero jaspe también es el aspecto de la ciudad, o sea, nosotros. Esta ciudad no es nuestra morada eterna. Esta ciudad es la novia. Esta ciudad somos nosotros. ¿Ok? Entonces, aquí el muro de jaspe está diciendo que Dios es nuestra protección. Noten que él repite eso una y otra vez. La ciudad viene de Dios, viene del cielo. El muro es la presencia de Dios con nosotros. Dios mora con nosotros. De muchas maneras dice que esta ciudad representa nuestra relación íntima
con Dios, que también sirve de base para todas nuestras relaciones humanas. Y la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Entonces, no es una ciudad de calles de oro. Otra vez, todos sabemos, si yo pregunto de qué son las calles en el cielo, probablemente todos ustedes me pueden contestar de oro. Todos sabemos eso y la Biblia no dice eso. El oro es lo que nosotros somos para Dios. Cuando Dios nos ve a nosotros, Dios ve oro. Eso es mucho mejor que calles de oro, ¿verdad? Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornadas con toda piedra preciosa. Otra vez, cuando Dios nos ve, ve algo precioso. El primer cimiento de jaspe, y menciono, no voy a leer toda la lista, he leído más de una vez que estas piedras corresponden al zodiaco y que Juan pone el orden invertido del zodiaco. Entonces, entienden que es un rechazo de las pues la magia de todas estas maneras esotéricas de determinar el futuro. No he podido comprobar eso, pero definitivamente es algo hermoso. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada puerta fue hecha de una sola perla. Y la plaza era de oro puro como vidrio transparente. ¿Alguien tiene en el versículo 21 calle de oro puro? La idea de calles de oro viene de este versículo. Rolando. Y la calle de la ciudad era de oro Sí. puro, transparente como vidrio. En un tiempo pensaban que la palabra quería decir calle, pero en realidad la palabra aquí quiere decir plaza. Entonces la plaza sería pues el centro, como en la Ciudad de México el Zócalo, pues es como símbolo de la ciudad. Entonces, la ciudad es de oro, la plaza de oro es el mismo símbolo. Y está hablando de nosotros, del pueblo de Dios. Pero la perla, pues probablemente todos sabemos que la perla es la única piedra preciosa que es producida por un ser viviente. Y yo creo que eso no es casualidad. La entrada es por una persona. Y pues los cristianos pensamos que Jesús es la perla de gran precio. Entonces, cabe muy bien aquí. No todos aceptan eso, pero yo creo que no hay por qué negar que está diciendo aquí, entramos en este pueblo por Jesús. Él es la entrada, Él es la puerta. Pues también en el Evangelio de Juan leímos que Jesús dice, yo soy la puerta. ¿Ok? Pues se nos acabó el tiempo. Vamos lento, pero ojalá que sea de provecho lo que estamos viendo aquí. Álvaro nos pone un versículo de Reyes. El santuario interior tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de alto, y lo revistió de oro puro, y el altar lo recubrió de cedro. Esta es descripción del templo de Salomón. Y sí, vemos que el ancho, etcétera, son iguales. Y también, pues, el oro, vemos que viene en otra parte, pero definitivamente Juan está pensando también de recubierto de oro en el lugar santísimo. ¿Ok? También Álvaro escribió
de Isaías 26. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Gracias, Álvaro. No me había fijado. Aquí tenemos dos versículos juntos en Isaías que combinan precisamente los símbolos aquí. El muro, obviamente la protección de Dios, y la puerta para que entren los justos, los que tienen la verdad. ¿Ok? Pues, ¿alguna pregunta, duda, comentario que quedó ahí? No. Si no, pues nos Sí, vemos. no. Alfredo, tengo una apreciación y quiero comentársela. Me llama mucho la atención el versículo 14, cuando leemos: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Y quiero asociar esto: los muros de la ciudad estaban sobre cimientos que representan la doctrina cristiana. Y los muros con sus puertas representan a las tribus. Entonces yo quiero comprender o oriéntenme. El Antiguo Testamento yo lo quiero considerar ahorita como representante de los muros y las puertas. Pero todo lo que pasó en el Antiguo Testamento está sustentado ahora en Cristo Jesús a través de los 12 apóstoles. Por eso habla de los cimientos y donde está sustentado todo, y están los nombres de los 12 apóstoles. Esa reflexión tengo, y corríjanme, o es mi apreciación, mi aportación, pues. Sí, eso es lo que yo he buscado, especialmente en esta noche, que pienses así, que armes una combinación de estas cosas. Ahora, otra persona puede combinarlos en otra, una interpretación un poco distinta, pero es obvio que tenemos los elementos, la presencia de Dios con nosotros, la protección de Dios, el pueblo de Dios y nosotros perteneciendo al pueblo. O sea, la conexión entre los apóstoles y las tribus se da ya en el Nuevo Testamento. O sea, no es casualidad que hay 12 apóstoles. No, hay 12 apóstoles precisamente porque Israel eran 12 tribus. Se trata de un simbolismo realizado, o sea, 12 personas literales, pero lo importante, bueno, una cosa importante aquí es el simbolismo del número. Entonces, sí, lo que tú dices no es la única manera de entender eso, pero sí es una manera válida de entender. Y otra vez, esta es parte de lo fructífero de los símbolos. Tú puedes interpretarlo de una manera y yo de otra manera, y las dos son válidas. Y probablemente la diferencia es que tú estás hablando desde tu necesidad y yo estoy hablando de mi necesidad. Entonces, no tenemos por qué discutir cuál es la interpretación correcta. Las dos son correctas. Porque aquí, este es un mensaje para nosotros. No es una predicción de eventos que algún día vayan a pasar. Yo no entiendo que algún día, pues si me preguntas, ¿algún día va a haber una ciudad con estas dimensiones? Yo digo, no creo que haya, porque no se trata de eso. Se trata de lo que sí existe hoy, que es este enorme pueblo de Dios, que están sometiéndose a Dios,
buscando servir a Dios y recibiendo el amor de Dios.